¿Qué onda? Yo soy Víctor y hoy traemos en el canal otro Reflexionando, que es así un poquito más platicado, un poquito más tranquilo, sin tanto corte, sin tanto script ni nada. Entonces, esta vez sí escribí un poquito las cosas que quería decir, porque creo que el de la vez pasada salió un poco desordenado por eso. O sea, igual así era como lo quería, pero esta vez lo quiero un poco más ordenado y un poco más coherente, mis pensamientos un poco más coherentes. Entonces, eh, les traigo mi experiencia, les traigo lo que pude aprender, lo que pensé de mi primera semana de parciales, o sea, el fin del primer módulo. Entonces, eh, voy a hablar rapidito de cosas bastante generales que aprendí y luego vamos a hablar de las clases en particular, de qué es lo que vimos y cómo se estudia o qué aprendí, si me costó los parciales y bla, bla. Entonces, primero que todo, en la semana de parciales me di cuenta que no todos los métodos de estudio son para todas las personas. Tal vez no métodos de estudio, pero no todas las herramientas para aplicar los métodos de estudio son para todas las personas. Yo casi todo lo que aprendí, bueno, casi todo lo que sé, lo aprendí de un youtuber que se llama Ali Abdaal. Un genio, un crack, es mi ídolo. Entonces, por andarlo copiando a él, yo pensaba, sí, es que Notion para estudiar y aplicar el Active Record es lo mejor, y es el que sirve para siempre, y Anki no es tan bueno, y no sé qué, por andarlo copiando a él. Pero me di cuenta que esa era la forma de estudiar de él en sus circunstancias ya un poco más avanzado, y la mía, o sea, yo estoy empezando, ¿sabes? Entonces, como que no tenía mucho sentido copiarla a él. Y hasta ahorita me di cuenta, ¿verdad? Entonces estaba estudiando para los parciales y decía yo, madre, pero es que, ¿qué estoy haciendo? No puedo estudiar así. Y fue por eso que me cambié a Anki y fue por eso que estoy haciendo videos de Anki, porque estoy aprendiendo un poco más de Anki. Me gusta ese método de estudio para mí y es por eso que lo estoy compartiendo con ustedes. Entonces, les recomendaría que tampoco me copien a mí. Si ustedes dicen, sí, es que por alguna razón dicen, sí, es que Víctor usa Anki, entonces uso Anki. Les recomendaría, yo les voy a dar muchas herramientas, es lo que yo quiero hacer, que les quiero dar opciones para que si ustedes quieren estudiar algo, lo estudien como les sirva a ustedes, pero no todo, no todo les sirve igual. Entonces, digamos, a mí me sirve Anki, eso me di cuenta en los parciales. A mí me sirve muchísimo Anki porque memorizarme los conceptos y tener algo fácil para estudiar todos los días, porque solo tengo que apachar un clic y empezar a estudiar. En cambio, en Notion tenía que clic en no sé qué, clic en no sé cuánto y que el toggle y no sé qué. Entonces, eso a mí ahorita no me sirvió mucho. Entonces, me di cuenta que Notion no era tanto lo mío y que prefería seguir con Anki. Eso es número uno, que no copien todo lo que ven en internet. Me lleva el demonio. Ay. Lo segundo que me di cuenta de generalidades era que la medicina no es para extraterrestres. Voy a explicar. Estoy convencido de que los estudiantes de medicina somos los que más decimos, sí, ven, es que mi carrera es la más difícil, es que medicina está demasiado complicado, es que... Es probable, esos son los ingenieros. Pero medicina es probable que sea de las que más dice eso. Entonces, le preguntas a un estudiante de medicina cómo te está yendo en la U. Me están matando. Yo soy así. O sea, yo soy así. Porque es cierto. Hasta cierto punto es cierto. Pero no es imposible. O sea, estudiar medicina no es imposible. No solo para el top de la clase. No es solo para el que se acaba haciendo en todos los exámenes. No es solo para el que le encanta la biología y no sé qué. O sea, eso me di cuenta ahorita que, digamos, cualquiera que quiera, valga la redundancia, cualquiera que quiera, puede estudiar medicina si eso es lo que... Otra vez. Así córtalo. Cualquiera que lo desee puede estudiar medicina si eso es lo que quiere. Eso está ritmo y todo. Porque no es imposible. O sea, no es que solo los cracks de los cracks puedan estudiar medicina, ¿verdad? Es cierto, tenemos clases que son un poco complejas, tenemos cosas que tenemos que memorizar un montón, tenemos que aprender a ser críticos con las cosas que nos dicen, no solo saber las cosas. Pero con organización, con constancia y con buenos métodos de estudio, se puede hacer académicamente lo que ustedes quieran. Digo buenos métodos de estudio porque yo creo que la razón número uno por la que los estudiantes de medicina dicen que su carrera es súper difícil y dicen que, madre, me la paso estudiando 24/7 y hago resúmenes todo el día y no sé qué, es porque no saben estudiar en base a la evidencia. Ese es uno de los goals de mi canal, ¿verdad? Es enseñarles a estudiar
con evidencia de la mejor forma, porque así no tienen que estar sentados en su escritorio todo el día, sino que pueden estar en el escritorio, pueden salir a hacer ejercicio, pueden salir los fines de semana con sus cuates y está bien. Entonces yo creo que con buenos métodos de estudio basados en evidencia, pueden hacer lo que quieran. Ya sabemos todos que hacer resúmenes es lo más famoso, pero es lo peor, según la evidencia, pues. Porque gasta mucho tiempo y da pocos resultados. Aquí les voy a dejar la playlist de los métodos de estudio si la quieren ver. Les recomiendo, la verdad. Pero, entonces, sabiendo de forma científica cómo funcionan las cosas y siguiendo los consejos, pueden hacer académicamente lo que se les dé la gana. Entonces, medicina no es para gente superdotada. Medicina es para que el que le gusta y el que está dispuesto a pasar tiempo aprendiendo y leyendo y estudiando de la mejor forma, obviamente. Luego, he visto muchos videos en YouTube que dicen que en medicina no es memorizarse, sino que es de entender, y que la memoria no te va a llevar a ningún lugar, y que la memoria no sé qué y no sé cuánto. Yo llegué a la conclusión de que la memoria es importante y necesaria y fundamental en medicina. Es mucha información, entonces tienes que saberte de la memoria, ¿eh? Entonces, porque ¿cómo esperas hacer relaciones de los conceptos que te enseñan si no te lo sabes? ¿Verdad? Yo puedo saber que no sé qué está relacionado con no sé qué, pero si no sé qué esas dos... pero si no sé qué son esas dos cosas, no tiene sentido que yo sepa la relación. Entonces, lo que te permite la memoria es aprenderte esos dos conceptos, saberlos, y ya en tu memoria, ya sabiendo qué significan, vas a empezar a ver críticamente cómo se conectan. Entonces, esto es tal cosa, esto otro es tal cosa. Entonces, como estos dos son tal cosa, se relacionan porque no sé qué. Pero si no superamos de memoria qué significa, no podríamos hacer esa relación en una conversación real. Porque, digamos, está bien que lo tengas apuntado en tus notas, está bien que esté por ahí en la información, pero si no te lo sabes, ¿cuál es el punto? Te van a preguntar, no sé qué, y no vas a poder decirlo porque no te lo sabes de memoria. En cambio, si te sabes todo de memoria, en una pregunta así, vas a poder decir las cosas porque te lo sabes. Y vas a poder hacer relaciones porque te sabes qué significan. Obviamente no se puede solo con memoria, ¿verdad? Solo memoria, no. Porque todas las clases funcionan distinto. Todas las clases se estudian diferente. Pero sí, memoria es bastante importante. Con un poco de background atrás, ¿verdad? La memoria, pero con un poco de background para que ese background te ayude a relacionarlo con otros conceptos. Entonces, ahorita esas son las tres cosas que aprendí. Que no todos los métodos, o sea, no hay que copiar todo lo que dicen los demás. Que medicina es para todos, que no es solo para extraterrestres, o top de la clase, por ejemplo. Y que la memoria en medicina es muy necesaria y es fundamental, pero no solo la memoria, ¿verdad? Es una buena herramienta. Entonces, llegamos a la parte específica donde vamos a hablar un poquito de las clases. Voy a intentar no ahondar mucho, voy a decir lo más general, lo que tengo escrito, pero para que se den más o menos una idea de mi experiencia. A veces las experiencias de las personas sirven para saber, para relacionarse y para ver si estamos haciendo bien las cosas o si los dos estamos haciendo lo mismo y está mal, pues ya, les puede ayudar. Entonces empezamos con biología. Biología celular y molecular. Entonces, el primer módulo fue mucho como el colegio, porque era como microscopía, la célula, bueno, era como teoría celular y biomoléculas, los lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos. Entonces, todo eso ya lo había visto y lo vi bastante, o sea, me gustaría pensar que lo vi bastante a fondo en el colegio por el BI, pero en esta vez fue un poco más avanzado, pero no tanto. O sea, la verdad que estuvo bastante sencillo el módulo, por así decirlo. Es mucho trabajo en equipo. O sea, lo del caso integrador, lo de un atlas de biomoléculas que tuvimos que hacer, era mucho trabajo en equipo. Y lo que aprendí del trabajo en equipo es que, digamos, como líder, como representante del equipo, como líder del equipo, tienes que aprender a delegar las cosas. O sea, no porque seas el coordinador, significa que tienes que trabajar más a puro tubo, o significa que tienes que hacer todo lo demás, o significa que tenés que estar detrás de tus compañeros insistiéndoles, sino que tienes que aprender a delegar las cosas, ¿verdad? Si es algo no tan importante como
Mucha, todo el documento tiene que estar en el mismo tipo de letras, se lo puedes pedir a alguien. O sea, no tienes que hacerlo todo tú. Si en algún caso tú sos coordinador de equipo, te digo eso, no tienes que hacerlo todo tú. Puedes delegar las cosas, eso también me ayudó bastante. El parcial estuvo bastante interesante y bastante complejo también. Ya había tenido muchísimos exámenes de biología, entonces como que ya les agarré la onda, ¿verdad? Ya sé por dónde van las preguntas, ya sé que tienes que leer detenidamente la pregunta porque son muchas preguntas así como... O tenés que relacionar conceptos o son preguntas trampa. Entonces tienes que saber eso. O sea, no te van a decir, esto es... O sea, sí, facilito no te lo van a decir. Te van a tener así una trampita, te vas a tener que saber muchos conceptos para saber de qué está hablando y así. Entonces, estuvo bastante interesante el parcial, la verdad. Pero no fue mata neuronas como otros, porque otros estuvieron bien intensos. De ahí tenemos psicología, que fue este módulo, más que todo vimos la historia del USAC, la historia de la Facultad de Medicina y el aspecto biológico del comportamiento, o sea, las neuronas, el sistema nervioso, las hormonas. Entonces era bastante similar a biología, la verdad, bastante similar a la biología. La parte de historia de la San Carlos y de la facultad me gustó un montón, porque desde ahí como que me siento un poco más patriota de la universidad, así con ese... Es lo que me gusta, la verdad, porque todos los doctores y todos los licenciados que me han dado clase son como muy patriotas a la USAC, y sí, que la USAC, y sí, que la gloriosa, así le dicen algunos, ¿verdad? Entonces me siento un poco más así, gracias a que sé la historia y sé lo que pasó. Algunas cosas, ¿verdad? No todo a fondo, pero sé muchas cosas. Entonces, igual, como era bastante biología, todo eso ya lo había visto en el colegio y es memoria la mayoría de las cosas. O sea, biología y psicología era memoria, casi todo. Entonces, veremos qué pasa el siguiente módulo, porque creo que este módulo vamos a ver un poquito de ética y vamos a ver ya comportamiento, o sea, condicionamiento clásico, esas cosas, creo yo. Según lo que leí, pero veremos qué pasa. Luego tenemos salud pública. Esta fue una de las clases más... Es una de mis clases favoritas, eso sí, pero es una de las clases más difíciles porque nunca había tenido algo parecido. O sea, no recibí historia en el colegio. Y al principio fue mucha de historia y después es mucho como de análisis, que es algo que me gustó un montón. Y la pandemia, la verdad, me ayudó un montón con esta clase porque todos son doctores en salud pública ahora. O sea, todos medio tienen una idea de qué significa y cuáles son las medidas y no sé qué. Y me gustó un montón la clase porque la doctora es bien crack y no, o sea, nos da como 15 minutos, 20 minutos de presentación y después como 40 minutos de platicar lo que estamos viendo. Entonces te pregunta, ¿y qué opinas de no sé qué? Y ahí vamos como formulando entre todas las respuestas y es una clase bastante entretenida, la verdad. Entonces son como esas clases que son como de relacionar temas, son buenísimas platicadas porque así es como tú lo logras, ¿verdad? Entonces no era tanto de memoria esta clase, aunque sí era importante, obviamente. Como de análisis y entender lo que estabas leyendo. Entonces, en el parcial habían preguntas de todo, la verdad. Habían preguntas de historia de Guatemala, porque vimos historia de Guatemala y la enfermedad y proceso de salud y enfermedad. Y venían los FESP, que son una cosa de salud pública, las funciones. Y vimos el IDH y ese tipo de cosas, ese tipo de medidas, que es más bien de relacionar conceptos y analizar, más que aprenderte todo de memoria, aunque sí es importante, ¿verdad? La memoria. Luego está investigación, que es una de las clases que no me gusta. No me gusta porque siento que vamos muy lento y no me gusta ir lento. Entonces, no me gusta ir lento y aparte esta clase es trabajo en equipo, pero son equipos grandes. O sea, una cosa es trabajo en equipo de 4 personas, 5 personas, 6 personas. Pero creo que mi grupo es de 11, creo yo. Y soy el coordinador del equipo, entonces es como un poco más difícil delegar un trabajo en 11 personas que en 4 o en 6. Y no me encanta trabajar en equipos tan grandes, pero bueno, ahí vamos, sacamos la tarea, la verdad. Las clases tampoco son muy interesantes, para mí, ¿verdad? Al principio vimos trabajo colaborativo, de qué era trabajar colaborativamente. Después vimos rutas cualitativa y cuantitativa, cosas que vi en el colegio 500 veces. Y aunque sí me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes, y que sé cosas nuevas, pues todavía... Estoy seguro que me va a servir, ¿verdad? Pero todavía no le veo mucho el uso. Y ahorita estamos viendo ya lo interesante que es cómo citar en Vancouver y redacción. Y Vancouver es como la forma de citar de medicina y de ciencias médicas porque tiene una forma específica al parecer. Yo tenía ya en la cabeza APA. Entonces APA era todo, yo ya sabía de memoria cómo citar APA, ya sabía cómo en Word citar APA. Y bueno, vamos a citar en Vancouver, no sé qué. Y yo no sabía cómo citar en Vancouver ni de memoria
ni en Word, porque en Word no aparecía la opción. Fue un rollo. Me hicieron instalar un programa y bla, bla, bla. Entonces estoy seguro que todas estas cosas me van a servir un montón en el futuro, pero ahorita no le veo el uso mucho. Y son cosas que ya sé, porque ya hice 1500 investigaciones en el colegio, pues. Pero bueno, la investigación es algo fundamental en medicina y es algo fundamental para conseguir buenos programas de especialización. Entonces intento verle el uso por ahí. Es algo que me sirve. Cuando no encuentro, o sea, cuando no me gusta algo, cuando no le encuentro el uso, me gusta mucho como intentar pensar en el uso que le va a dar en el futuro. Entonces, el parcial de esta clase estuvo regular. O sea, no estuvo ni bien ni mal. Porque era mucho de memoria también. Y la verdad que lo estudié bastante en Anki. Y me fue bien. Nada interesante en esta. De ahí tengo propedéutica médica. Propedéutica es introducción. Entonces es introducción a la medicina. Esta es de mis clases favoritas también. Por el simple hecho de que es lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Es como la medicina. Estoy viendo biología, pero son muchas células. Estoy viendo no sé qué, pero son como muy aislados. En cambio, prope es como lo que yo en serio quiero hacer. Entonces, es la introducción a la medicina. Y este módulo vimos ética, que chileno. Y anatomía topográfica, que la verdad que estuvo buenísimo. O sea, me gustó un montón. Vimos lo de los movimientos, articulaciones, huesos, áreas, regiones, planos, líneas, un montón de cosas bien chileras. Y la verdad que en esta clase Anki se echó el equipo del hombro Darks. O sea, de verdad que me sé todo de memoria gracias a Anki. Yo no tengo idea de cómo hubiera estudiado anatomía sin Anki. Se los pongo así. Entonces, si quieren saber cómo se estudia anatomía con Anki, aquí está el video. Pero bueno, me fue bastante bien en los cortos, me va bien en las presentaciones, porque si no se han dado cuenta, me gusta mucho hablar en grupo y en público. En el parcial no me fue como yo esperaba, pero no me fue mal. No esperaba mucho en este primer módulo, la verdad, porque no sabía cómo iban a ser los exámenes ni nada, pero me fue bien. Y es una clase que me gusta y eso es lo que cuenta, creo yo. Y ahora ya me sé las regiones del cuerpo, entonces estuvo buenísimo. De ahí química. Química es mi clase favorita junto con salud pública, prope y química. Son mis 3 clases favoritas, creo yo. Química porque la mate siempre me gustó, siempre fue mi interés, y biología también siempre me gustó. Entonces como que la clase es la combinación de las dos. Entonces bastante chilera. Y la verdad que mi licenciada es bastante buena y me gusta un montón su clase, entonces es bien interesante. Y hacemos Cahoots en su clase, entonces se pone bueno. Entonces vimos desde teoría atómica hasta disoluciones, pasamos por estequiometría, nomenclatura y esas cosas. Estuvo bastante interesante. Entonces, en la primera clase creo yo que vi un bimestre del colegio entero de química. Entonces, íbamos rapidito, ¿verdad? A veces la licenciada pasa las diapositivas como si fueran stories de Instagram, así. Pero ahí vamos. La verdad que bastante bien. No se estudia de memoria. Hay algunas cosas que sí, pero no se estudia de memoria porque son números, ¿verdad? Entonces los números se estudian practicando. Entonces practicando he estudiado. Y la verdad que me fue bastante bien. De ahí, bioestadística. Es la clase bastante sencilla porque ya todo lo vi en el colegio. Creo que en bachillerato llegué bastante a fondo en estadística por las investigaciones y demás. Vimos rutas cualitativa y cuantitativa, tabulación de datos cualitativos y cuantitativos también, medidas de punto. Y creo que lo más interesante fue que hicimos una base de datos a partir de una encuesta que nos hicimos a nosotros mismos. Y tuvimos que codificar las variables y nos aprendimos un montón de cosas en Excel. Y la verdad que estuvo bastante entretenido esa parte. La clase es bastante entretenida. Es una de las clases que trabajas y no te das cuenta del tiempo que ha pasado. Entonces la verdad que es bastante interesante. Son bastantes cosas de memoria, eso sí, y operaciones matemáticas bastante sencillas, como razones, porcentajes, proporciones. Y creo que me fue bien en el parcial. Y por última clase tenemos la física, que es una ironía total. Es una de las clases más sencillas en el aula, por así decirlo. Y el parcial, por mucho, fue el parcial más difícil. Vimos vectores, geometría, estática, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y la verdad que me confié en el parcial. O sea, todo eso ya lo había visto en el colegio. Entonces dije yo, me metí al parcial, vea. 10 preguntas, 1 hora y 10. Dije yo, ay papá. No hombre, se están pelando. Que ni que fuera a saber ni quién. Me dan como 7 minutos por pregunta. Me voy pachita.
Abro el examen, veo la primera pregunta y me quedé así. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Y entregué el examen 1 minuto antes de que se acabara el tiempo. Y ese fue el examen drenaneuronas. O sea, mis neuronas murieron. Terminé el examen y me quedé así. No podía más con la cabeza. Y entonces estuvo intenso, ¿verdad? Como que en la clase es bastante fácil, estás con el profesor ahí, sí, tengo esta duda, bla, bla, bla. Pero ya en el examen es una... Y los buscan los problemas, o sea, ponen los problemas más rebuscados, ¿verdad? Pero bueno, estuvo interesante, la verdad. Me gusta bastante la clase porque también es mate. La verdad que yo pensaba que no me gustaba física, pero la verdad que sí, por el momento me está gustando. Y era un poco aburrida al principio porque eran temas que ya he visto desde primaria, pero se está poniendo alegre, se está poniendo bueno. Entonces esto fue el análisis del día de hoy. Les traigo las siguientes conclusiones. Entonces, no estudiar de la manera que otras personas dicen solo porque ellos lo dicen, incluido yo, sino que es tu deber como estudiante probar distintos métodos para ver cuál funciona, para cuál te funciona, porque es que si quieres estar todo el día en tu casa haciendo resúmenes, suerte, no te lo recomiendo. Pero aprende a estudiar, nada te cuesta, de verdad que nada cuesta, así está la playlist. No es por self-promo ni nada, pero no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ahí lo voy a dejar. Y para los estudiantes del USAC, esto me di cuenta también un poco tarde, pero bastante importante. En todas las semanas, creo que casi todas las clases, suben rutas de aprendizaje. No sé si muchas personas lo ven, yo no lo hacía, pero te da literalmente cómo es la ruta. Te da un mapa, es un Waze para aprender. Entonces te dice, lee tales páginas, hace tal cosa, no sé qué, no sé qué. Y vas a ir fresco a la clase. Entonces te recomendaría que hagas todo lo que dice la ruta de aprendizaje, que hagas. O sea, si la ruta de aprendizaje dice que leas y hagas la hoja de trabajo antes de la clase, hazla antes de la clase y vas a llegar a la clase fresco. Entonces, si no sirviera, no lo pondrían ahí, ¿verdad? Es algo para pensar. Y por último, para la población en general, los estudiantes de medicina no son extraterrestres. No son solo el top de la clase. No son solo los nerdos. No. ¿Es una carrera que absorbe mucho tiempo? Sí. ¿Es una carrera para gente dedicada? Sí. ¿Es una ¿Es una carrera para gente que le gusta la medicina? Sí. Entonces, ¿es una carrera que quiere mucho tiempo? Creo que ya lo dije, sí. Entonces, si tienen limitaciones en cuanto a eso, si por alguna razón tienen que trabajar y estudiar, no se lo recomendaría porque no sé si les va a dar tiempo. Si ustedes creen que sí, pues denle con todo, ¿verdad? Pero sería de pensarlo 2 veces. Pero si están decididos, si les gusta, no importa que no sean el top de la clase, ustedes pueden, aprendan a estudiar, aprendan a ser organizados, organicen su tiempo, sean ordenados y van a salir facilito. Tal vez no facilito, pero van a salir tranquilos. Estudien, la ciencia dice esto, les recomendaría que hagan lo que dice la ciencia. Y por último, la memoria es algo importante, pero no es lo único. Entonces, esto fue todo. Esto fue todo por la reflexión del día de hoy. Bastante larguita nos quedó, la verdad. Pero bueno, espero que les haya servido de algo. Si llegaron hasta aquí, si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho. Espero que te haya dado algún insight interesante. Y te dejo la playlist de aquí, donde enseño cómo usar Anki, que la verdad es que Anki se echó el equipo al hombro en mis parciales. Y nos vemos ahí. Bye bye.